no se puede perder sobre la historia de Genaro García Luna y el expresidente Felipe Calderón, entre otras muchas historias. Mi querido Jesús Lemus, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Mi querido Vicente, buenos días, siempre un gusto y un placer saludarte y estar aquí en este espacio libre como el viento. Me da gusto, como siempre, maestro, de poder compartir contigo algunas reflexiones sobre lo más inmediato que está sucediendo en el mundo de la información. A ver, Jesús, si Videgaray es traidor a la patria, ¿será el único traidor a la patria? Por supuesto que no, mi querido Vicente Serrano, y más allá, déjame decirte que yo estoy en posibilidad de confirmarte la versión que tengo de una fuente al interior de la Fiscalía General de la República, que no se ha, que esa dependencia pues no ha reculado en el intento de solicitar la orden de aprehensión contra Luis Videgaray. No sé otras fuentes informativas de dónde provengan, pero yo te puedo asegurar de que sigue vigente, está viva pues el intento de orden, de solicitar la orden de aprehensión ante un juez, y todavía esta no ha sido pues negada de manera formal hasta el momento. Que yo sepa, está vigente el expediente 00865-2020 de la Subprocuraduría especializada en delitos federales, que se abrió pues contra Luis Videgaray. Y bueno, más allá de la controversia de que si un juez negó o no, o está negando, o la Fiscalía General de la República está reculando sobre una orden de aprehensión contra el exsecretario de Hacienda y de Relaciones, Luis Videgaray Caso, la investigación penal, te lo confirmo, a lo que yo sé, a lo que me confirman fuentes del interior de la Fiscalía General de la República, la investigación contra el hombre fuerte del gobierno de Enrique Peña Nieto sigue abierta y podría lograrse la detención, según me confirman, de este exfuncionario federal en los próximos días. Lo anterior fue confirmado al interior de la Fiscalía General de la República, donde se señaló que en efecto un juez de reclusorio norte de la Ciudad de México ya tiene en su poder la carpeta de investigación, en donde se señala al exsecretario de Estado como probable responsable de los ilícitos de cohecho, delito electoral y traición a la patria. De acuerdo al Código Penal Federal, Vicente, de los ilícitos imputados a Luis Videgaray Caso, dos de ellos, el de traición a la patria y el de cohecho, son graves y no se puede alcanzar libertad bajo caución. Solo en el caso de delitos electorales el imputado podría beneficiarse con la libertad bajo fianza para poder llevar a cabo su proceso penal en libertad. Con base en lo anterior, se estima que de ser detenido, Luis Videgaray enfrentará los cargos recluido en prisión, con la posibilidad de recibir una larga sentencia privado de su libertad, pues por el delito de cohecho se estipula una sentencia de entre 2 y 14 años de prisión. Por el cargo de delitos electorales se prevé una sentencia de entre 1 a 6 años de cárcel, mientras que por el ilícito de traición a la patria se contempla una sanción de entre 5 a 40 años de reclusión. Es decir, hipotéticamente acumularía una sentencia de entre 8 a 60 años de cárcel. El proceso penal iniciado por parte de la Subprocuraduría especializada en delitos federales contra Luis Videgaray, que insisto, está vigente, según lo considera la Fiscalía General de la República, podría tener como efecto colateral la apertura de una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto, quien fue copartícipe y beneficiario de los hechos antijurídicos que se le señalan al exsecretario de Hacienda. De acuerdo a la carpeta de investigación, existen elementos suficientes para considerar que el expresidente Enrique Peña Nieto no solo sabía, sino que alentó a Luis Videgaray a incurrir en la conducta ilícita de ofrecer beneficios económicos a empresas extranjeras a través de un proyecto de reforma energética que finalmente se concretó. Esto a cambio de recibir financiamiento para la campaña presidencial del entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Hay que recordar que la carpeta de investigación iniciada contra Luis Videgaray es consecuencia de las declaraciones vertidas por Emilio Lozoya, el director de Pemex en la administración de Enrique Peña Nieto, quien declaró ante la gente del Ministerio Público Federal que la empresa brasileña Odebrecht financió ilegalmente la campaña presidencial de Peña Nieto a cambio de una oferta de beneficios económicos y contratos preferenciales con la modificación de las leyes para la explotación de recursos energéticos, lo que conocemos hoy como la llamada reforma energética. Si bien es cierto, según lo consideran especialistas en derecho constitucional, que los delitos de cohecho y delitos electorales imputados a Luis Videgaray, sancionados por los artículos 222, fracción segunda, y 406, fracción séptima del Código Penal Federal, pudieran encontrarse ya prescritos, también resulta que el delito de traición a la patria
contemplado en el artículo 123, fracción primera y octava del mismo código, se encuentra vigente actualmente. Aun cuando la carpeta de investigación, mi querido Vicente, que mantiene abierta la Fiscalía General de la República contra Luis Videgaray, se finca el delito de traición a la patria por los beneficios económicos ofrecidos y cumplidos a la firma Odebrecht, esta no es la única empresa extranjera que se benefició con las condiciones de entrega de los recursos naturales de México que se plantearon y que siguen vigentes a través de la reforma energética. Ni tampoco es Luis Videgaray el único exfuncionario federal que ha traicionado a la patria, cediendo a través de las modificaciones de la ley parte del territorio y los recursos naturales propiedad de los mexicanos. Las promesas de beneficio económicos a empresas extranjeras a cambio de favores personales también es atribuible a exfuncionarios como Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Con la reforma energética, mi querido Vicente, ya lo habíamos señalado en este mismo espacio, se benefició a por lo menos 361 empresas extranjeras a las que se les otorgó el control de la explotación de hidrocarburos, un control que antes era exclusivo del Estado mexicano a través de Pemex. De los 306 nuevos proyectos macroeconómicos que se han amparado en el marco jurídico de la reforma energética, 25 de ellos se ubican en Sonora, 19 en Nuevo León, 54 en Tamaulipas, 17 en Sinaloa, 51 en Veracruz, 38 en el Estado de México, 25 en Tabasco, 11 en Chihuahua, 15 en Puebla, 10 en Coahuila, 9 en Baja California, 8 en Guanajuato, 8 en Oaxaca y 6 en Campeche. Con esa oferta, hasta enero del 2019, México fue el destino de 113 empresas internacionales provenientes de países como Estados Unidos, Colombia, Canadá, Reino Unido, España, Holanda, China, Rusia, Austria, Egipto, Japón, Uruguay y Qatar, que indolentemente con el aval del gobierno federal se adueñaron de una porción del suelo y gran parte del agua de las comunidades indígenas, principalmente en los estados de Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Campeche y Tabasco. Solo para darnos una idea del arrebato del territorio que se dio con el aval del gobierno federal y que finalmente constituye una verdadera traición a la patria por el arrebato del suelo que se le hizo a las comunidades indígenas y naturales de México, hay que decir que la superficie destinada a la explotación de hidrocarburos, donde ya hay asignaciones, contratos, están las licitaciones en proceso o estas se harán antes de que concluya el 2020, es de 444.900 kilómetros cuadrados, que si bien apenas representa el 0.02% del territorio mexicano, en realidad es una superficie que equivale a 66 veces la extensión territorial de la Ciudad de México. Esta es la cantidad que solo en hidrocarburos la reforma energética de Videgaray, Peña Nieto y compañía hizo posible que se le entregara a empresas transnacionales. En lo que hace a la minería, Vicente, en los últimos 3 sexenios, el gobierno federal, por instrucción presidencial, ha entregado títulos de concesión de explotación minera sobre 22.313.941 hectáreas, lo que representa la 4ª parte del territorio nacional. Solo en el sexenio de Vicente Fox se entregó en concesión el 60% de los 22.313.941 hectáreas que se exploran o explotan en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Puebla. Felipe Calderón Hinojosa puso prácticamente en venta el territorio de Michoacán, donde fueron más de 1.278.445 hectáreas las cedidas a las transnacionales para la extracción de hierro, oro, plata y cobre. Gracias a la reforma energética, México es el país más flexible del mundo para la entrega de concesiones mineras a empresas extranjeras. De las 25.960 concesiones de exploración y extracción de minerales que desde 1993 a la fecha ha entregado el gobierno mexicano, el 97% ha sido para empresas transnacionales. La entrega del territorio que se ha hecho con la reforma energética que ha beneficiado a empresas extranjeras hace posible que a la fecha 1.488 proyectos mineros de gran envergadura sobre una superficie de más de 57 millones de hectáreas, de las que al menos 309 se encuentran en fase de exploración, 958 ya están en producción, 138 se ubican como proyectos en desarrollo, y de todo esto, mi querido Vicente, un solo peso no llega a las comunidades. De los 1.488 proyectos mineros que oficialmente se reconocen en México, al menos 1.049 son ejecutados por empresas canadienses solas o en alianza con empresas mexicanas. Otras 292 son por parte de mineras de Estados Unidos, 59 son de las empresas chinas, 45 proyectos más están a cargo de empresas inglesas, 21 son de australianas,
8 de empresas de Japón, otras 6 son de Corea del Sur, una de Suiza, una de Luxemburgo, una de Chile, 3 de la India, una de Italia, una de Holanda y una más es de una minera de Perú. En suma, son 26 los estados de México que tienen actividad minera concesionada, donde se ha generado un desplazamiento humano forzado sin precedente hacia otras partes del país. Esto por la violación al derecho de la propiedad del suelo y los efectos devastadores al medio ambiente. En estas 26 entidades, la violencia que genera las mineras contra los pobladores va en constante aumento, sin que nadie haga algo y sin que se castigue a los que entregaron el territorio. Los estados con mayor cantidad de conflictos sociales generados a causa de la reforma energética son Sonora con 163 puntos de disputa del territorio o del agua, Chihuahua con 101 sitios en conflicto, Durango tiene 73, Sinaloa también registra 73, Zacatecas 52, Jalisco 39, Oaxaca tiene 31 minas que ocasionan conflictos, Baja California 16, Nayarit 15, Guerrero 14, Guanajuato 10, Michoacán 13, San Luis Potosí tiene 11, Chiapas 9, Coahuila 8, el Estado de México 7, Puebla 6, Nuevo León 6, Querétaro tiene 4, Baja California Sur 8, Colima 6, Tamaulipas 3, Hidalgo también tiene 3, Morelos 2 y Veracruz 1. Hay que agregar que gracias a la reforma energética ideada por personajes como Luis Videgaray, Emilio Lozoya, Enrique Peña Nieto y compañía, para beneficiar a empresas extranjeras, solo lo que hace a la minería el gobierno de Peña Nieto. En el gobierno de Peña Nieto, las mineras de Estados Unidos se hicieron de 126 minas, principalmente de oro y plata, donde invirtieron más de $1.750.000.000.000 y que anualmente dejan utilidades de más de $3,000 millones, y de esa riqueza los pueblos y comunidades despojados no ven un solo peso partido por la mitad. A estas 126 minas entregadas por la administración de Enrique Peña Nieto, se suman otras 256 que ya estaban bajo dominio de los corporativos estadounidenses, entregadas en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, con lo que suman 382 proyectos mineros a la fecha, los que de ser investigados en la forma en que se otorgó esa riqueza nacional, podrían llevar a prisión a los expresidentes Fox, Calderón y Peña, los que seguramente duermen plácidamente, mientras el grueso de los mexicanos tenemos que vivir, en el mejor de los casos, con un salario mínimo. Por eso yo considero, Vicente, que en este caso de la investigación de traición a la patria que ha abierto la Fiscalía General de la República, Luis Videgaray no fue el único que traicionó a la patria, y se debe de investigar más a fondo estos temas. Definitivamente, porque así como lo planteas, son un grupito de traidores a la patria. Bien los he llamado en muchas ocasiones Enrique y sus 40 ladrones, mi querido Jesús Lemus. Y se me hace que son poquitos 40, creo que son muchos más. Fue un dispendio el que hicieron estos señores con la reforma energética para beneficiar. Estamos viendo en el caso de Luis Videgaray, de Emilio Lozoya, estamos viendo seguramente nada más el caso de Odebrecht, pero hay muchas empresas, son 352 empresas las que se beneficiaron, y que si la Fiscalía se pone su papel de investigar a fondo, seguramente encontrar tela de dónde cortar para que el hilo se reviente por lo más delgado, mi querido Vicente. Oye, pues estaremos al pendiente de este y otros temas. Por cierto, estaba leyendo, mi querido Jesús Lemus, en torno al caso de Videgaray. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República han concentrado las evidencias para acusar al exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. No obstante, autoridades ministeriales señalaron que las pruebas aportadas en su contra por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, no han sido entregadas a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para consolidar las indagatorias que involucran a diversos funcionarios federales, exgobernadores y dirigentes del PRI en relación a cuestiones de financiamiento ilícito en los comicios de 2015. Pues parece que es una estira y afloja, y a mí lo único que no me queda claro es que no me queda clara la situación de Luis Videgaray. Pues sí, es una estira y afloja, pero también creo que es parte del juego. Creo que están organizando los abogados defensores, tanto de Emilio Lozoya como de Emilio Cebadúa o del propio Luis Videgaray. Creo que están viendo la estrategia de cómo hacer enredar esto, cómo ponerle un traspié a la Fiscalía General de la República, que no ocupa mucho para que Gers Florero siga sin hacer nada,
Entonces creo que sí están organizándose, se están ahora sí organizando como delincuentes que son, para tratar de mantener en su propio juego a la Fiscalía General de la República, y que esto finalmente no avance, y bueno, haciendo quedar mal a quienes están impulsando este proceso de aclaramiento de la historia. Oye, Jesús, para cerrar, hoy tiene audiencia en Nueva York Salvador Cienfuegos, el general Salvador Cienfuegos, quien fuera el secretario de la Defensa Nacional precisamente en tiempos de Peña Nieto. Hoy se presentará ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York por cargos de narcotráfico y lavado de dinero para la audiencia conocida como arraignment de imputación, en la que debe declararse no culpable o culpable de los cargos. Dolia Esteves, la corresponsal mexicana en Washington, señaló que el exsecretario de la Defensa Nacional contrató al prestigioso abogado, ¿cómo se llama este abogado? Edward Sapone, quien es también defensor penal del Consulado de México en Nueva York y quien también representó a una persona que sería acusada en el caso sobre la secta sexual NXIVM, cuyo líder, Kid Raniere, fue recientemente sentenciado a 120 años de prisión. Pues sacó los ahorritos Salvador Cienfuegos para contratar a este personaje que lo defenderá. Se me hace, Vicente, que más que sacar los ahorritos el general Cienfuegos, más bien hizo la vaquita con los socios a los que podrían estar relacionados en su situación de apoyo al narcotráfico, y seguramente desde México varios exfuncionarios federales están apoyando el pago de Edward Sapone para que defienda al general Cienfuegos. Creo que el general Cienfuegos va a seguir la misma estrategia que Genaro García Luna, se declarará seguramente inocente, para ver si le favorecen los tiempos políticos también que se avecinan en Estados Unidos, pero lo veo muy difícil. Creo que General Cienfuegos tiene mucha cola que le pisen en México, y bueno, al tiempo estamos a la espera de que comience la audiencia. Comenzará a la 1 de la tarde, tiempo de México, 2 de Nueva York, y pues ya comentaremos al respecto sobre lo que suceda, mi querido Vicente. Muy bien, pues Jesús Lemus, autor de Licenciado y de una serie de libros que han dejado la víbora chillando en temas candentes y en temas escabrosos. No le tiene miedo a nada porque es un reportero de a pie quien terminó injustamente en la cárcel en tiempos de Calderón y de García Luna. Y bueno, pues mi querido Jesús, yo quiero invitar a la gente. Por cierto, ¿cómo te está yendo con el licenciado? Fíjate que va bien, la gente lo sigue buscando, la gente lo sigue leyendo, cada vez son más los comentarios, cada vez son más las recomendaciones de la gente que se está recomendando para poder entender este pedazo de la historia que estamos viendo. Pues hay que leer el licenciado. Mañana a las 6 de la tarde tengo una presentación virtual con Librerías Porrúa a través de la plataforma digital de la editorial HarperCollins. Invito a toda la audiencia para que nos acompañen. Hablaremos de ese caso de Genaro García Luna y por supuesto tocaremos temas colaterales que tienen que ver y que están también ahí plasmados, como el caso pues de la corrupción militar con el general Cienfuegos, como el caso de la corrupción también empresarial con el caso de Odebrecht y de otros actores políticos de la administración de Peña Nieto. Así de que invito a la gente para que nos acompañen. Gracias por el espacio, mi querido Vicente, y decirte que va viento en popa este libro que pues está poniendo al descubierto muchas cosas. Mi querido Jesús, recuérdale también a la gente tus redes sociales para que te apoyen. Sí, gracias. Me pueden seguir apoyándome por ahí, dándole like a lo que subo, a lo que publico, compartiéndolo, por supuesto, porque pues de like tampoco se come y se vive, ¿no? Pero sí compartiendo y sobre todo haciendo conciencia ciudadana. Me pueden seguir en Facebook a través de mi cuenta. Estoy como Jesús Lemus Barajas, y en Twitter estoy como @LemusBarajas. Ahí estoy contestando las preguntas, las inquietudes, ahí estoy en contacto con la gente, y ahí estoy subiendo de manera frecuente mis colaboraciones que hago en el bisemanario Ángel Metropolitano y en el periódico Los Ángeles Times, que también estoy publicando por ahí. Entonces ahí estoy en contacto con mi gente y mucho agradeceré el apoyo. Te agradezco mucho, Jesús Lemus, te mando un abrazo y que pases excelente tarde.
Gracias, mi querido Vicente, un fuerte abrazo y siempre agradecido con este espacio. Y mire, ya que estamos oyendo el análisis de colegas como Jesús Lemus, me parece más clara la hipocresía, el descaro de personajes que luego salen en redes sociales a decir cualquier barbaridad.